Buenas noches, como todos los días, los saludamos Radio Verlo, hoy siendo 4 de diciembre del 2020. Hoy trataremos un tema de la especialidad de tanatología. Es cuando la pérdida de la figura paterna desaparece, cuando ya no está en este plano. La pérdida es una de las experiencias más dolorosas de un ser humano puede sufrir. Y no solo es doloroso experimentar, también es doloroso ser testigo de esta, especialmente porque nos sentimos impotentes para ayudar al deudo. Nada lo va a reconfortar, excepto el retorno de la persona perdida. Puede traerle un verdadero consuelo, pero por ende que le proveemos ese sentido es como un insulto. Esas son las palabras de Bowlby en 1980. La pérdida real o simbólica del padre es el acontecimiento más fundamental en la historia personal de un hijo. No importa su edad o sexo, debido al impacto y las consecuencias que tiene en las diversas dimensiones de su personalidad y proyecto global de vida. La pérdida del padre provoca sentimientos de tristeza, rabia y miedo, referidos básicamente al abandono. Siendo específicos sobre todo este duelo, se puede señalar que como su contenido de protección es dominante, el sentimiento más destacado es el desamparo, que se traduce emocionalmente en sentirse solo, indefenso, abandonado, huérfano, desvalido, desabrigado, descuidado, perdido, extraviado, inerme, entre otros sentimientos e imágenes mentales. Las personas se sienten abandonadas, traicionadas, sin referentes de autoridad, de firmeza y decisión. El amparo, la conexión, la pertenencia, de seguridad y confianza se sienten desvinculadas. Esto es importante ya que los vínculos afectivos son muchos más que una mera relación de parentesco. Son una expresión de la unión entre las personas, la unión de los padres con sus hijos. Se entienden como una relación de cariño y amor recíproco entre diferentes personas. Algunas de las manifestaciones físicas que se pueden presentar ante esta pérdida son insatisfacción, inquietud, celos, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, miedos, inseguridad y agresividad. Es un proceso difícil, pues es como si las personas guardaran dentro de ellos un bebé carente y necesitado de cariño, amor, atención, cuidado y protección. En este momento las personas están lastimadas y esa herida que ahora tienen será decisiva y fundamental para sus vínculos posteriores. Dará la pauta para construir nuevas relaciones. Es esa herida y ese sentimiento de abandono quien se relaciona con los otros y espera que los otros satisfagan ese hueco que ha sido provocado por la pérdida del padre. Lo que se demanda es necesario que me cuides y me protejas. Necesito que no te separes de mí y me des mucho amor. Dicha situación puede provocar dificultades en las relaciones que se entienden, ya que la persona doliente actúa como un niño posesivo, celoso, aprensivo y exigente de atención continua. Se sufre profundamente cualquier pérdida porque te refieren al abandono. En el interior de cada persona, todas las partes inmaduras reviven el dolor del abandono y se confunde al otro con ese padre que ya no está. Se le reprocha y se le exige protección y cuidado. Después de esto, cuando algo de alguna forma activa el miedo del abandono, esa experiencia se conecta con una pérdida que se ha tenido en el dolor, que es insoportable. Es aquí donde la experiencia de la pérdida comienza a regir la vida de las personas, ya que hacen todo para que sus relaciones determinen para que el otro no los abandone. El abandono no directamente
se relaciona con situaciones de rechazo registradas en la infancia y puede intensificarse a lo largo de la vida, principalmente cuando se convencían a otras situaciones de rechazo y o abandono. Cada vez que ocurren situaciones de pérdida, es como si estuviera reviviendo la situación original del abandono que difícilmente se olvida. Las personas dolientes deberían llegar al punto de perdonar a aquellos que de alguna forma los han abandonado o causado un dolor profundo. No es posible perdonar si el perdón se entiende como una negación del hecho, pues es preciso sentir el dolor que ha quedado reprimido en el alma. Perdonar no significa aceptar, sino permitirse sentir y expresar toda la rabia y dolor reprimidos para encontrar caminos saludables que puedan transformar esos sentimientos en experiencia y aprendizaje. Al hacerse más conscientes de las heridas, entre ellas las generadas por el abandono, se puede actuar sobre aquello que se ha vivenciado, aprendiendo a respetar los sentimientos más profundos, asumiendo la responsabilidad por los cambios que pueden permitirnos convivenciar en el momento presente. El duelo es el proceso que suele seguir ante la pérdida o la percepción de pérdida de un objeto tangible o intangible, el cual se anuda a una carga libidinal. Dicho proceso implica relaciones de tipo físico, emocional, conductual, familiar y social enmarcadas dentro del dolor psicológico que surge de manera espontánea ante la ausencia de aquello que se pierde. Las pérdidas son experiencias de carácter universal, por ende, el duelo no es un proceso patológico, sino una reacción normal ante el evento. Sin embargo, es un concepto en el que confluyen tanto el modo en el que una comunidad o una estructura colectiva aborda la temática de la muerte como la dimensión absolutamente particular que sus fenómenos expresan de la singularidad de cada caso. El duelo es una reacción natural, personal y única ante cualquier pérdida. Dicho proceso provoca dolor del cual algunas personas tratan de huir. Psicoanalíticamente, el duelo es una reacción normal ante una pérdida real, en la que se actúa para apartar el líbido que se había instalado en el objeto perdido. El proceso del duelo, al enfrentarse a una pérdida, se desea que el ser amado no hubiera desaparecido para siempre, deseando poder resucitarlo, obteniéndose un desequilibrio intrasistémico. Esto es importante porque un duelo incompleto, reprimido, anormal, hace un yo vulnerable, lo que dará paso a una depresión o a un duelo patológico. El padecimiento que cada persona experimenta en sus procesos de duelo varía según su historia, identidad y recursos personales. Es incuestionable que la escala del abatimiento, la intensidad y la duración mutua sean la personalidad de cada quien. Sin embargo, emergen algunos modelos teóricos generales que señalan la universalidad de tal escenario, en los cuales se conceptualizan sus frases, los sentimientos presentes, las condiciones que facilitan o perturban el proceso, el tipo de vínculo, la responsabilidad de la pérdida entre ellos. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que ya no está. Valorar su importancia y traspasar el dolor, la frustración que comporta su ausencia. Según Pragazzi, en 2004, el duelo también es una respuesta emotiva ante la pérdida de alguien o de algo. Este se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen a un desapego. El duelo saludable. Entre uno de los puntos más importantes, el duelo normal también es llamado no complicado.
abarca distintos sentimientos y conductas que son normales después de haber vivido una pérdida. El que se enfrenta en un tiempo determinado y que es necesario reconocer y aceptar y vivir para poder seguir adelante y superar la ausencia que ahora existe. El duelo anticipado es una respuesta normal ante la probabilidad y proximidad de la muerte de quien se ama, implicando que el que lo sufre obtendrá una adaptación de la realidad a través de un reconocimiento intelectual y emocional, utilizando sus mecanismos de defensa psicológicos. El duelo anticipado es una respuesta normal cuando se presume que la muerte está cercana y es inminente, correspondiendo a la depresión anticipada del enfermo. El duelo anticipado corresponde a la depresión anticipatoria, en donde frecuentemente se alarga el tiempo de la fase terminal. Esto debido a las presiones familiares, económicas, físicas, tratamientos médicos, etc. En la medida que uno sea consciente de la proximidad de la muerte, se comienza a vivir un duelo anticipado. El duelo patológico. A lo largo de la vida las personas se enfrentan continuamente ante situaciones de pérdida. Sin embargo, lo que provoca una patología o un duelo complicado no es la relación que tenga la persona ante el suceso, ya que todas las personas tienen reacciones distintas. Lo que hace distinto el duelo patológico del duelo saludable es la duración que tenga la persona con sentimientos que le imposibiliten a seguir con sus actividades cotidianas. Se considera que se puede desarrollar un duelo complicado cuando no se asimila la pérdida. Al contrario, se sustituye por otro objeto y se comienzan a tener pensamientos distorsionados sobre lo ocurrido. Esta situación consigue tener presente la figura desaparecida. No permite que se vea que en realidad ya no está. Entre esto también existen los objetivos del duelo. El duelo tiene dos objetivos principales dentro de la vida. La persona que lo está pasando. El primero es aceptar la realidad de la pérdida, aunque es el paso más conocido, pero también el más difícil, ya que siempre existen resistencias. El aceptar la muerte significa reconciliarse con la propia mortalidad y con la idea de que el ser querido ya no existe. El segundo es dar expresión al propio duelo, al dolor causado por un desapego que está lleno de sentimientos que dan paso a la hostilidad. Tenemos etapas de duelo: la negación y el aislamiento. La negación de los hechos es una defensa provisional que suele durar de pocas horas a unas semanas después de la pérdida y se caracteriza por la presencia de una conducta semiautomática. Luego de la resolución de esta fase, mediana por los ritos familiares, culturales, la negación es sustituida por una aceptación parcial. La negación funciona como protección para que las personas puedan recobrarse y obtener otras defensas para momentos más difíciles. Generalmente la negación es una defensa provisional. La primera reacción puede ser un estado de conmoción temporal que se puede recuperar gradualmente. Sin embargo, en la ira, después de la fase de negación, se tienen que utilizar otros recursos y de ello surge la ira. Este sentimiento se da por el acontecimiento vivido. La ira que se tiene puede llegar a ser desplazada hacia cualquier otra persona o objeto cercano. Esta fase se caracteriza por una hipersensibilidad a los estímulos, los sentimientos de ira y culpa, las preguntas y los autorreproches. Para esto se tendría que generar un pacto. Esta etapa
es muy útil para las personas, aunque solo durante algunos lapsos de tiempo. En esta etapa, el paciente o la familia pide que se le otorgue un tiempo más de vida a cambio de algo que realice. En realidad, las personas buscan aplazar los hechos, ponen algo que darán a cambio y también ponen un plazo de vencimiento en el cual ya podrán aceptar lo que suceda. Cuando viene la depresión, en una de estas etapas, después de que todo lo que han pasado las personas, llega la etapa de depresión en la cual existe un sentimiento de pérdida. En esta etapa se pueden distinguir los tipos de depresión. La primera, depresión reactiva, y la segunda, depresión preparatoria. La depresión reactiva podría aminorarse un poco, haciendo énfasis en la cualidad o atractivos físicos que las personas aún poseen. La depresión preparatoria tiene lugar cuando existen pérdidas inminentes, en este caso cuando el paciente no tiene un óptimo estado de ánimo. Las personas que lo rodean lo animan e inducen a ver el lado positivo de las cosas. Pero esto solo refleja y pone al descubierto los temores y la poca habilidad para enfrentarse ante una persona deprimida. Otra etapa muy importante es la aceptación. Este periodo marca el regreso a la vida normal. El doliente puede recordar el pasado sin culpa, sin autorreproches, recupera el interés por otras actividades y su mundo, pese a no contener el objeto perdido y el ser consciente de ello, recobra un sentido. Aquí es donde es importante integrar el pensamiento con el sentimiento. Aceptar conscientemente un sentimiento no produce necesariamente la capacidad de expresarlo, y en el caso del dolor es un duelo. Está claro que el proceso necesita de ambas cosas. El duelo, el cuerpo se acoraza, se defiende tratando de amortiguar el impacto que produce el dolor. Poder expresar los sentimientos que produce una pérdida, ya sea la pena, la rabia o el miedo, ayuda a enfrentar el dolor para poder luego cicatrizar la herida del alma. Si una persona permanece fuerte, solo está tapando el dolor, y esta represión no solo impide el final del duelo, sino que conspira contra el crecimiento propio. El dolor enseña irremediablemente y le da un nuevo sentido a la vida. Puede cambiar valores y prioridades. Dentro de todo esto, tendríamos que elaborar el propio proceso del duelo, que es una pérdida significativa, es siempre dolorosa. La persona necesita un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Hay que trabajar el dolor. Ante el dolor, la respuesta más habitual es reprimirlo. Las personas guardan lo que sienten. La mayoría de las veces esta represión es inconsciente, motivada por un deseo de mitigar los sentimientos desagradables. El dolor puede trabajarse cuando se expresa, pero cuando se oculta o se reprime, lo primero que se necesita es hacer un exteriorizarlo para ayudar a la persona libre de sentimientos de angustia principalmente. Hacer una radiografía del dolor es la clave del trabajo del duelo, que es la comprensión, entender cuál es el sufrimiento del otro a través de escuchar lo que siente en ese momento. El mayor obstáculo es no dar importancia a la pérdida que ha tenido la otra persona. Tomar conciencia de la complejidad del duelo es primordial. El duelo requiere ser comprendido, por lo que hay que aprender a detectar y atender la naturaleza con las manifestaciones del dolor que provoca. Aceptar la realidad de la pérdida es en un tanto intelectual como emocional. Sé consciente de que la persona no está más. Trabajar esas emociones al dolor de la pérdida. Identificar todo lo que estoy sintiendo, manifestarlo y darse cuenta de lo que ocurre en ello.
adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. La adaptación es muy amplia, incluye adaptaciones externas, realizar actividades sin esa persona, de maneras internas. ¿Quién soy ahora? Sería la pregunta. Y espirituales, encontrar nuevas formas de ver el mundo. Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. La aceptación de la pérdida no significa que la relación con la persona fallecida ha concluido. Encontrar una manera propia exclusiva de continuar, una conexión con esa persona, es normal y saludable. Tener la pérdida de alguna persona cercana resulta difícil, pero cuando lo que se pierde es la imagen que se tenía acerca de alguien, es un proceso distinto, ya que ahora convives con una persona desconocida, una persona a la que le debes reconocer desde un nuevo lugar. No la has dejado de ver, sigue contigo físicamente, sin embargo la percepción que tienes ahora es distinta. Cuando se pierde la figura paterna comienza un proceso interno en donde recapitulas todo el tiempo que has convivido con esa persona. Quizás recuerdas tu infancia y hechos que marcaron tu vida. Algunas cosas cobran sentido y otras, por el contrario, se vuelven confusas. Es importante pasar el proceso del duelo, ya que con esto podrás reorganizar aspectos importantes en tu vida. Conocer una nueva persona, si así lo decides, reintegrarla a tu vida de una manera distinta. Lo más importante, amigos radioescuchas, es que hay que vivir ante esta pandemia del COVID-19. Esto va a ser muy recurrente, ver a nuestros hermanos vecinos que se van de este mundo terrenal. De verdad, con todo el profundo sentimiento les expreso que la vida tiene que continuar, porque todos los deudos tenemos una obligación moral de recordarlos con ese gran cariño, con ese gran afecto, y eso se convierte en el amor. Tenemos que estar preparados para cualquier cambio y tenemos que aprovechar al máximo a las personas que están a nuestro lado, con amor, con pasión, con entendimiento, ya que pronto nos volveremos a estrechar la mano nuevamente los seres humanos. Esta lección del 2020 nos ha enseñado a ser fuertes. Pareciera que somos débiles, pero nos ha hecho ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Con estas palabras me despido. Sean felices hasta el fin de los tiempos. Tenemos una fecha de nacimiento y quizás desconocemos que también tenemos una fecha de término. Quizás esté escrito en el alma. El alma pocas veces la podemos ver, o más bien no la vemos, pero la sentimos. El alma nos hace sufrir, nos hace reír, nos hace ser feliz. Limpiemos nuestras situaciones emocionales para intentar día a día ser feliz. Antes de acostarse, siéntate 2 minutos en tu cama y observa la cama vacía para que veas que mañana vas a sonreír cuando despiertes. Y es lo primero que debes de hacer, sonreír porque estás vivo. Amigos, pasen una excelente madrugada. Se despide de ustedes su amigo Javier Uberlo y pronto esperamos estrecharnos esa mano y darnos ese abrazo que tanto nos nutre en el alma a los seres humanos.
Radio Verlo, como siempre, se despide y sale del aire. Buenas noches.